Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay miles de bendiciones para cada uno de nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escríbelo, hecho está en los comentarios del video. Si tú quieres que ore por ti, por favor hazlo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y si tú requieres alguna lectura personalizada de tarot, lo puedes hacer a través de mi WhatsApp personal, comunicándote conmigo. En la descripción del video y en el primer comentario de este video está mi número personal de WhatsApp, el link más precisamente. Bueno, quiero que recuerdes que si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. También te quiero invitar muy comedidamente, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También me puedes seguir por mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción del video y en el primer comentario de este video está el link para que me sigas por ahí. Y algo muy importante, que nunca te olvides de que siempre te llevo en mi corazón, en mis oraciones y que los quiero mucho. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ti, un mensaje de tus hadas. Te dices que tú puedes manifestar cada uno de tus deseos. Quieren recordarte que tú eres el hacedor de tu realidad. Con tus palabras, con tus actitudes, con tus pensamientos, haces paso a paso tu realidad, hacia allá, hacia donde tú vas, positivo o negativo. Entonces te están invitando a cambiar tu narrativa tanto interna como externa. Bueno, tus pensamientos y lo que salga de tu boca, que sea palabra de vida, que no sea palabra de pesimismo, palabra de muerte, ni para ti ni para otras personas. Bueno, recuerda eso, que tú eres el hacedor de tu propia realidad. Te puedo recomendar la técnica de tijeras de podar de Neville Goddard. Está en YouTube. Hay muchas versiones de esta técnica y a la larga es la misma siempre. Si tú quieres escribir en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo soy el dueño de mi propia realidad y lo comienzo a manifestar aquí y ahora. Bueno, pero háganlo, mis queridos amigos y amigas, que no se quede solamente en una palabra bonita, en una palabra aquí en el comentario del video, sino que sea toda una realidad. También quiero agradecer muy especialmente a todas las personas que me envían mensajes muy bonitos. Que el Señor me les bendiga y me les multiplique todo aquello que me desean a mí siempre, que siempre son buenas bendiciones. Bueno, vamos ahora a comenzar la lectura para las personas que están en una relación, en una pareja. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano. Es un posible futuro, ¿no? Es un posible futuro. Ya saben que siempre podemos cambiar nuestro futuro con las decisiones que nosotros tomamos día a día. Las cartas simplemente son un oráculo para que tú tomes en cuenta un posible futuro y cambiar aquello que tú quieras cambiar. Tu persona especial en este momento se siente muy desengañado, muy desengañada de ti. Han sucedido cosas entre ustedes dos que lo ha llevado a estar así, de esta manera. Eso no quiere decir que no te ame. Sí te ama, sí te quiere, pero se encuentra bastante herido en este momento, bastante herida. Es una persona que quiere seguir adelante contigo con la relación, pero ha sucedido algo entre ustedes dos que no le permite estar en la tranquilidad, en la paz que él o que ella quisiera en este momento. Tu persona especial espera que tú no dudes tanto, para dar el siguiente paso hacia el frente, hacia más allá de la relación de ustedes. Tal vez están en un momento de como pasividad, un momento muerto en la relación de ustedes, y es necesario que los dos se espabilen, ya que se avispen, que se toquen, que se pellizquen, no sé cómo lo digan en sus países, que para que la llama de la pasión, del amor, por aquí llegó mi gatito Peluinchis, se reavive entre ustedes, y que recuerden bien por qué están juntos, qué fue lo que les enamoró en un principio cuando ustedes se conocieron. Bueno, vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Tu persona especial te ve como una persona fuerte, como una persona de carácter, pero que en este momento te ve que dudas demasiado.
A ustedes me les espera en un futuro más bien cercano la resolución de problemas y dificultades que están pasando en este momento. Es posible que se presente un embarazo si eso es lo que ustedes están queriendo en este instante. Bueno, también me está diciendo que las cosas entre ustedes dos se arreglan ya. Emocionalmente se arreglan, ustedes hablan, ustedes conversan y todo vuelve como a la normalidad, a lo que siempre habían querido ustedes dos. Lo que sí tienen que tener ustedes en cuenta es la salud de uno de ustedes dos o de uno de ustedes. Bueno, cuidarse mucho, no aislarse tanto el uno del otro, comentarse qué es lo que les sucede, qué es lo que les pasa, para que tal vez el estrés, el día a día, no los vaya a hacer enfermarse. Vamos a ver qué les dicen los ángeles el día de hoy. Dice que crees para dominar tus instintos. Crea para dominar tus instintos. Te están diciendo que si te sientes muy cargado, muy cargada, que es momento de sacar ese artista que tú tienes adentro, ese pintor, ese escritor, ese cantante, ese bailarín, lo que sea que te permita a ti canalizar o expresar aquello que tú no expresas con palabras. Bueno, exprésalo con palabra escrita, con dibujos, cantando, lo que sea, como sea, ¿ya? Porque eso se comienza a acumular en tu cuerpo y se convierte en enfermedad. Vamos a ver ahora qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy. Bueno, esta es la carta del amor y del deseo, que está de manera invertida. Bueno, me están diciendo que tengan mucho cuidado con personas que parecen muy amigos de ustedes, de la pareja de ustedes, y que no lo son tanto. Y que también se tienen que organizarse en cuanto al tiempo para dedicarse a la relación y a ustedes como desarrollo individual, y también organizarse en todos los aspectos de su vida, ¿ya? Económicos, de salud, de hábitos, de todas esas cuestiones tienen que ser más organizados. Te están diciendo las hadas en este momento que seas tu propia prioridad. En este momento ustedes están siendo llamados a ocuparse de la relación de ustedes. Tal vez ustedes están resolviendo muchos problemas de otras personas, encargándose de la vida de otras personas y se han olvidado de ustedes, de la relación y de ustedes mismos de manera individual. No lo hagan. Dense su tiempo, tanto como pareja como para personas individuales. En este momento es el momento de cuidarse ustedes dos. Sí, ustedes son unos cuidadores natos, unos cuidadores ideales, pero ya saben que los cuidadores también necesitan ser cuidados y necesitan cuidarse a sí mismos, a sí mismas, para poder estar bien y hacer eso que tanto les gusta hacer a los Virgo, que es cuidar de los demás. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, perfectamente lo puedes hacer. Mi pareja y yo nos tomamos la decisión de ser prioridad en este momento para poder estar sanos en cuerpo, alma y espíritu. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en este instante. ¿Qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy? Bueno, vamos a ver qué me les pasa, qué me les sucede a ustedes, que se están sintiendo como solos, como solas. Y bueno, la verdad es que sí, o sea, yo creo que es más bien como producto de tu depresión. Es producto de tu depresión, de tal vez vienes de alguna relación en la cual no te fue tan bien y esto te dejó bastante mellada tu salud emocional, tu salud mental, inclusive yo podría decir que tu salud física. Has tenido bastantes síntomas, bastantes dolencias, pero se refieren más que todo a la somatización ya de tus sentimientos, de tus cosas ya personales. Bueno, por otro lado me dice que en cuanto a la economía, bien, excelentemente bien. Es una época o sea, tú vienes como de una época como mal, una época en la cual no tenías los suficientes recursos y que te viste muy solo o muy sola o solos con pareja o solos con hijos. Bueno, te viste muy solo y muy sola y este es el momento en que ha llegado para ti como un aire ya, un aire, un respiro, una cosecha de eso que tú tanto habías estado sembrando. Bueno, llegó para ti en este momento. Se están comenzando a cumplir tus sueños, se están comenzando a cumplir tus deseos. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, hay algo relacionado con la familia, algún dinero, alguna cosa que tal vez no puede estar saliendo tan bien como tú esperabas o como ustedes esperaban. Es una situación
situación que los va a perjudicar en familia. Bueno, de esto, bueno, tal vez ustedes puedan conjurar esta situación previendo, ¿ya? Si tú sabes que en este momento hay algún dinero, alguna cuestión que está en camino, ponerle cuidado, ponerle el ojo para que esto no se vaya a ir a perder. También me dicen las cartas que en cuestiones de tu trabajo podrías estar teniendo ciertos problemas y dificultades, pero que tú los vas a saber enfrentar con bastante firmeza y con bastante asertividad. Te están diciendo en este momento los ángeles que busques un trabajo liberador. Tal vez el trabajo en el cual tú te estás desempeñando en este momento es un trabajo que la verdad a ti no te está dando tantas satisfacciones ni económicas ni personales. Te estás sintiendo tal vez atrapado o atrapada en esa empresa, en ese trabajo, en desempeñándote ya en eso. No te digo que lo sueltes ya, pero sí que te hagas que pienses en aquello que tú siempre has querido hacer como sueño, como proyecto de vida, y que comiences a conseguir los recursos, ya sean físicos, económicos, todos los recursos para hacer realidad ese sueño, y que comiences a dar pasos grandes o pequeños hacia allá, y verás que en menos de lo que tú pienses vas a estar ahí realizando ese sueño que siempre tú has querido tener. Me dice que el tarot egipcio por este lado, que no seas tan ingenuo, que no seas tan ingenua, que mires bien que no todo el mundo obra con ese corazón puro, con ese corazón generoso que tú siempre tienes. Bueno, que más bien, listo, que sigas siendo generoso, generosa, pero que no esperes tanto de las demás personas, porque no todo el mundo va a corresponder de la misma manera como tú das con cariño y con desinterés. También te están diciendo que viene la fortuna para ti, aparte de lo bien que te ha estado yendo. No importa que tal vez en tu familia se vaya a perder algo. La pérdida esta de tu familia es tu familia extensa, ¿ya? No eres tú personalmente. Sí te va a afectar un poco porque va a ser una pérdida en conjunto, pero tú te recuperas de eso, tú te recuperas de esa situación y sales adelante. Te dicen las hadas por este lado que te desconectes y te relajes por un rato. Es momento de hacerlo. Si no puedes días, que sean horas, pero es momento de que tú descanses de todas aquellas actividades que tú desempeñas día a día, día con día. Necesitas renovarte, necesitas recargarte de energía para poder seguir haciendo esa labor tan maravillosa que viniste a hacer a ti aquí en este mundo, mi querido Virgo, que es, bueno, tú sabes, proteger a los demás, sanar a los demás, a sus corazones y servir a los demás, porque así son los Virgo, bueno, de súper especiales. Vamos ahora con la lectura para las personas que en este momento me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les sucede a ustedes, mis queridos y mis queridas. Bueno, mira, me está diciendo las cartas que tienes que ponerle como más atención a tus negocios, a las cuestiones económicas, a las decisiones que tú vas a tomar en cuanto a tu economía. No dependas tanto de los demás para tomar decisiones. Si tienes muchas dudas, bueno, buscan medios legales, asesoría, pero no o sea, a veces hay personas que te asesoran y que te están asesorando mal. Y de esta manera tú como que te relajas demasiado, como que pierdes hasta el interés en tu economía, en como que dices, sí, bueno, ellos lo están haciendo y lo están haciendo de una buena manera. No, o sea, no te digo que te vuelvas paranoico o paranoica, pero ten mucho cuidado porque el exceso de confianza también es malo, ¿ya? Tienes que estar pendiente de tus negocios, tienes que estar pendiente de tus propiedades, de tus inversiones, porque estas personas en determinado momento podrían estarte engañando, bueno, podrían te estar engañando y tal vez no dándote todo aquello que realmente te pertenece. Bueno, por allá chilla un perrito de mi vecina. Son perritos chiquiticos que la verdad son bastante chilloncitos, pero son preciosos. Bueno, te dicen los ángeles por este lado que vas a iniciar un nuevo ciclo en cuanto a tu economía y en tu vida en general. Viene algo totalmente nuevo y totalmente positivo para ti. Bueno, esta es la carta del tarot egipcio, que es la carta del desasosiego. Me habla acerca de la familia, ya, de la familia que es bastante numerosa en tu caso. Es una familia que no importa si es familia de sangre o personas que están a tu lado, a tu alrededor, con relación a tu economía. Son personas bastante numerosas. Es como una comunidad, ya es como una familia alrededor tuyo.
pero entonces tienes que poner como los límites a estas personas y te dicen las hadas por este lado que todo huracán llega a su fin, que no pienses que todo va a durar eternamente, no. Todo huracán lleva su fin. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz. Recuerden que lo llevo en mi corazón y mis oraciones, que los quiero mucho y los espero en una próxima oportunidad.